porque está dentro de la propiedad. Acá sí los aleros son parte del área techada, en ese caso. ¿Se ha entendido? Por favor, si le pudiera pasar el micro a la ingeniera. Una consulta. En el caso de los inmuebles que están alrededor de la Plaza de Armas o la Plaza San Martín, que tienen los portales en el primer piso y en el segundo piso, sobre los portales tienen edificaciones amplias, ¿no? Sobre todo amplias, que difieren del tamaño del lote del primer piso. ¿Cómo se trata la independización? Esas edificaciones están dentro de un área de ocupación generada por el área techada del primer piso. O sea, desde un punto de vista registral no tienen ningún problema, porque cumple con las fórmulas registrales. El problema está de que en el nuevo reglamento se ha restringido ya este uso. Por eso nos aclara el Reglamento Nacional de Edificaciones que los aleros se autorizan siempre y cuando sea para protección de lluvia. ¿Por qué? Porque no podemos concebir, mis amigos, en la selva o en la sierra que se construyan edificaciones sin el alero, ¿verdad? Porque ese alero es protección de lluvia tanto de las fachadas como de los peatones. Entonces, pero hay que entenderlo dentro de esa óptica. Ya no podemos hacer edificaciones con aleros porque se nos antoje, no. Están fuera. Si están fuera de la propiedad ya no se van a inscribir nunca, salvo, como repito, los casos que estoy mencionando. Yo comprendo, hablemos de la Lima antigua, o sea, el centro de Lima. Ustedes tienen edificios completos que están fuera, ¿no? Fuera de la vereda. ¿Y cómo están inscritos? De esta forma. De esa forma se han tenido que inscribir. En el futuro ya no se permite, salvo, como repito, casos excepcionales. Ahora, tema número 1. Si el alero está autorizado, ¿dónde debe figurar? En el parámetro. ¿No? O sea, en el parámetro, ahí debe figurar los aleros. Si no está en el parámetro, no está autorizado. Pero ahí entra pues la 27157, la 30080, en que dice, no, sí puedes inscribirlo, pero con carga registral. Entonces ahí ya se regularizó, pero como carga registral. Entonces son los mecanismos que da la ley para poder regularizar las edificaciones. ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a continuar. ¿Está claro? ¿Está clara su...? Oiga, pero mal es un caso, pues. Mal es un caso. ¿No? No, es decir, es muy bonito. En el caso de la habitación urbana que se aprobaba, la faja marginal, en el caso de habilitación urbana que se fueron aprobadas en la faja marginal, que el ANDA no lo autoriza. No, ¿cómo va a hacer eso? Pues? Sí, pero hay casos, por ejemplo, conozco una habilitación urbana que se llama San Rafael, se aprobó, pero en este gobierno... Ese se aprobó, debe decir entre comillas, ¿no? Exacto, sí. Porque hay dos tipos de aprobaciones, las aprobaciones que no tienen comillas y las aprobaciones que tienen comillas, ¿no? ¿Me entienden? Y entonces, pues, ha habido una modificatoria también del río. Incluso el ANDA le puso una multa de 20 UITs. No, sí hay. Sí. Hay una sanción. Mucho depende, y acá tengo municipales, todo este problema, todos los problemas, ¿en qué falla el municipio? Control. Control. Autoridad. Y ahora la ley señala que el control, ¿quién lo van a hacer? Ustedes. No critiquemos mucho, porque ustedes ahora son los que se van a encargar de que eso se haga de acuerdo como debe ser. ¿Por qué se hace un edificio, un piso más? Porque no hubo pues, supervisión, no hubo, digamos, inspección. Entonces, ahora, vamos a ver cuando nos toque ya ver qué cosa vamos a hacer. La ley nos da a nosotros facultades muy interesantes, ¿ah? Muy interesantes, que no nos daba antes. Hasta una nos da tipo coactivo. Pues apliquemos, pues. Nosotros nos escogen, nos dan para aplicar la ley, para ver que la norma se cumpla. Y eso debemos hacerlo, sin temor. Ninguno de nosotros va a actuar de mala fe. Eso sería, pues, tonto pensar, ¿no? Que a esta altura del partido actuemos. No, simplemente vamos a actuar en función a lo que la ley nos da, porque si no nos sancionan también. Y segundo, porque es la única manera de preservar el orden y la armonía armónica de las ciudades, todo, ¿no?
El caso de Miraflores, por ejemplo, es un caso bien crítico, ¿no? Crítico es el caso de Miraflores, es decir, es su expansión, su desarrollo que va a tener con los colindantes que tiene, no hay un conjunto que pueda armonizarlo. Y el municipio es autónomo, el municipio toma sus acciones, Bien, por si acaso, estas tres de acá están exoneradas de licencia, ¿no? Y la puesta en valor histórico monumental, ahora que comprende separado conjuntamente trabajo de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de una edificación. El Ministerio de Cultura debe remitir a las municipalidades y tal, provincial y a la Superintendencia Nacional el inventario de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia de ser el caso. Voy a explicar. Esto sí es importante. En Cajamarca se presentó un proyecto que afectaba un predio de carácter histórico. Entonces, ¿qué hizo el municipio? El expediente lo envió a la Dirección Regional de Cajamarca, a la Dirección de Cultura. ¿Y para qué? Para que le dé visto bueno. Y yo le digo, ¿por qué? Porque ahí tienen que calificarlo, pues, los expertos, los delegados ad hoc, no los especialistas. Me voy para agilizar el trámite a la Dirección Regional de Cultura y le digo, señorita, hay un expediente, ¿cuándo? Lo hemos remitido a Lima. Entonces esa licencia pues va a salir, pues no se sabe en qué año, ¿no? La norma no dice eso. No dice eso. Ahí está bien clarito lo que dice la norma. Bien claro, ahí está lo que dice la norma. El Ministerio de Cultura remite al municipio la relación de sus predios históricos. O sea, el inventario. Vamos a ver qué función tiene. Porque las cosas han cambiado. ¿Qué función va a tener ahí? Un arquitecto va a hacer un proyecto de remodelación, lo que a ustedes guste. Entonces se va al inventario. Ve el inventario si ahí está o no el predio que está tratando. Si no está en el inventario, nada que ver, pues no tengo nada que ver con el ministerio. Vamos a suponer que esté en el inventario. Ay, caramba, qué mala suerte, me tocó, está acá. Este es un predio histórico. Va a tener la oportunidad de ver en el inventario por qué fue declarado patrimonio histórico. Porque te va a decir la resolución tal, ¿no? Y ahí se va a enterar por qué fue declarado. Y de repente, lo único que ha sido declarado patrimonio histórico es la fachada. El resto no. Entonces, él va a tener libertad de poder hacerlo, las acciones internas. Pero si en ese predio vivió Panchito Bolognesi, bueno, ni modo, es todo. Esa es la ventaja de lo que está haciendo. 2, ya no, el Ministerio de Cultura ya no califica fuera. Entra a la comisión. Se debe exigir que el delegado del Ministerio de Cultura esté en la comisión. Intervenga en el municipio. Porque se va a aprobar ahí por mayoría en conjunto. Entonces no tiene por qué salir el expediente para que se califique el Ministerio de Cultura. La ley dice eso, que los delegados tienen que estar ahí. No excluye a ninguno. Tienen que estar ahí en la comisión. De esa manera, el delegado a dos, con las facultades que tiene de especialista, aprueba o desaprueba ahí, en el municipio. En el momento que se califica. Entonces, eso ha cambiado. Hagamos que se cumpla. Hagamos que se cumpla. Porque el espíritu de lo que la norma está diciendo es ese. No es de que lo mandemos al ministerio y que ahí duermen el sueño los justos, no. Tenemos que hacer más operativa la norma. Tenemos que hacerla más operativa la norma. La norma está dada en términos generales, pero con una orientación muy definida que ustedes están observando. Por eso es importante de que nosotros conozcamos la norma. El inspector debe conocer la norma. ¿Por qué? Porque le va a facilitar más su acción de inspección. Va a saber en qué momento las cosas están bien o están bien, si está cumpliendo, si no se está cumpliendo con la norma básica, que es la ley de licencias. Ingeniero, disculpe usted. Ingeniero, pero hay casos, por ejemplo, usted dice de repente que el inventario, ¿no? En municipalidades, esta que menciono, hay zonas intangibles y ha sido calificado por la comisión. Sin embargo, no han dicho nada. Y es más, lo vamos a ver. Entonces, cuando me tocó la verificación, porque vi un replanteo total, encontramos una zona arqueológica. Dimos el aviso al Ministerio de Cultura,
Hasta la fecha no responden. Y además, cuando se calificó, no tenía CIRA. Eso me da mucha pena. Permítame que le robe 3 minutos, porque creo que vale la pena tratar este tema. Miren el enfoque. Todos los que estamos acá en este auditorio hemos sido privilegiados. Tenemos un privilegio. ¿Cuál es nuestro privilegio? Que conocemos Machu Picchu, hemos visto Machu Picchu, hemos visto Chan Chan, hemos visto Zipán, hemos visto, bueno, todas nuestras riquezas las hemos visto. Pero hago una pregunta, ¿por qué la hemos visto? ¿Por qué tenemos ese privilegio? Porque nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, lo cuidaron. Porque ellos también tuvieron ese privilegio. Es nuestra tarea de nosotros que eso cuidemos para que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos tengan también el mismo privilegio. A veces se cree que es un inmueble X y punto, y no lo es así. Un pueblo que no tiene pasado, no tiene presente ni futuro. Nosotros venimos de una de las culturas más enigmáticas del mundo, de la civilización. Esa suerte tenemos de poder ser descendientes de esa cultura. Yo soy cusqueño, imagínense, ¿no? Ustedes saben que el Cusco es patrimonio cultural, ¿no?, de la humanidad, pues, ¿no? El Cusco y sus cusqueños también, por si acaso, ¿no? Eso claro. No le pedimos ser maravilla porque ya pues sería mucha pretensión. Pero miren, les comento la anécdota. Me invitan al Colegio de Ingenieros del Cusco. Tenía que hacer una conferencia. Como negar pues a mi tierra, y dijeron, vamos pues. Llego al Cusco y salía como a las 4 de la tarde, salía a comprar una máquina de afeitar ahí por la Plaza de Armas, y me encuentro con una manifestación, pancartas, ¿no? Te decía mi paisano, pues toda la vida laberintoso, ¿no? Pero no, porque las pancartas, ¿saben de quién eran? Cámara de Comercio del Cusco, Club de Leones del Cusco, es decir, entidades que no tenían nada que ver con los ríos, pues, ¿no? Pero sin embargo con sus pancartas. Y había un señor, le digo, ¿qué están reclamando? Me dice, usted no es de acá, ¿no? Le decía, no sabía decirle sí o no, pues no. No, le digo, si no conoce. Usted no sabe lo que ha pasado en el Callejón Loreto. El Callejón Loreto, los que conocen en Cusco, está la Plaza de Armas, la Catedral, está la Compañía. El que está al ladito de la Compañía, hay un callejón que va desde ahí a la otra calle, donde hay unos muros incaicos hermosísimos, ¿no? Hermosísimos. Esos muros pues están encima de los 15 metros, 20 metros. Y ustedes, como ingenieros, sabemos de que la arquitectura inca pues tenía la arquitectura al sol, al inca, ¿no? A la clase religiosa, era la finura de su trabajo. Y esto era pues, eran los muros dedicados al sol. ¿Qué pasó? Que un alcalde, o alcaldesa creo que era, da una licencia para que en esa galería se haga o en ese callejón se haga una galería. Dio una licencia. El fulano que consiguió la licencia tenía que construir, ¿y qué hizo? El muro comenzó a numerar las piedras incaicas y las quitó, las desmontó para entrar una máquina. Entró la máquina y cuando quiso armar el rompecabezas no le armaba. ¿Qué hizo? Rompió la piedra para acuñarlas, las pegó con cemento, es decir, indignante, ¿no? Indignante. Yo me contaba el señor y me hervía la sangre, pues, ¿no? ¿Qué es? No puede ser, sí señor, me dijo, es lo que están reclamando. Me fui a ver, pues ahí mismo. Y cuando vi, en mi época de chiquillo, pues me acuerdo cómo veía eso, y vi todo tiras. Y ahí pensé, qué pena, dije, que mis nietos no puedan ver lo que yo vi, cómo era esto. Un privilegio. Bueno, regreso al hotel, y en televisión estaban pues entrevistándole a este patita.
y le decían los periodistas, ¿pero usted es consciente de lo que ha hecho? ¿Tiene usted idea de lo que ha hecho usted, de lo que significa lo que ha hecho? ¿Y qué contestó? Señores periodistas, yo no sé por qué tanto lío por 4 piedras viejas. Era ahí en la Plaza de Armas, no colgarlo, pues, ¿no? Pero eso no es nada. Llego al colegio. Era desarrollo, no sé de qué, una conferencia. Y el decano me dice, Guillermo, ha venido la prensa, hasta la televisión, quieren entrevistarte. Pues, ¿a qué pasen? Pues no, pues, porque entiendo que van a preguntarme la conferencia, pero no. De frente un periodista me dice, ingeniero, me dijo, ¿usted ha visto lo que ha pasado en Callejón Loreto, no? Chispa, me agarró frío, sí, le digo. ¿Qué opina usted? Bueno, le dije, yo como peruano le dije, estoy muy dolido, pero como cusqueño pues estoy indignado. Ingeniero me dice, acá estamos en el colegio de ingenieros, esta es la casa de la tecnología, por lo tanto de acá tienen que salir las ideas. ¿Cómo se va a hacer para que eso restaurarlo y quede tal como estuvo? Yo decía, que este pate es ignorante, pues, ¿no? Y me metí el micro, y yo no sabía cómo quitármelo. Y yo, ¿qué hago? Decía, Dios mío. Y insistía que la ingeniería, y que la ingeniería inca, y que esto, que el otro, que acá resolvemos, que... Chama, aquí, ¿cómo hago? Entonces me dice, ¿cómo hacemos? Me dice. Mire, le digo, yo le voy a ser sincero. Yo creo que la solución es muy difícil. Yo creo que hasta sería imposible, pero es muy difícil, le digo. No me dijo, acá nosotros hacemos lo imposible, los cucaños hacemos lo imposible. Respeto, no, pues le digo. ¿Cuál es? Mire, para mí la única manera para que eso quede igualito como estuvo, hay una sola forma. Resuciten la Pachacute para que le mande a hacer de nuevo. Es así. No más eso va a volver. Se ha perdido el privilegio de nuestras descendencias de que eso lo vean como era. ¿Recuerdan que el Intihuantana lo quiñaron, no? Por una empresa, así. Es decir, no tenemos noción de lo que significa esto. Es nuestra historia. Todos debemos contribuir para que eso sea lo que debe ser. Eso tampoco significa de que, digamos, las cosas se pongan a lo imposible, pues no. Eso tampoco. Tenemos que ser elocuentes de lo que es factible y no es factible hacer. Para eso está, pues, el delegado. Pero no para que me califique, pues, en el Ministerio de Cultura. Tiene que estar ahí en la comisión, en el auditorio, ahí calificando. Puede hacer de que las soluciones que él dé no sean, digamos, desde un punto de vista arquitectónico, pues, normales o buenas, ¿no? Entonces, pues, no me de acuerdo, o al revés. Ese es un buen dato de todo de lo que está en el Ministerio. En el RIMAC, como usted sabe, hay muchas calles que están ya por caerse. Las calles no, las casas son. El perímetro. Así es.